Eguerdion. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra presencia. Estamos hoy aquí de nuevo en una nueva conferencia. Bueno, os recuerdo, ya sabéis que este año, lo digo en todas las conferencias que tenemos, estamos cumpliendo el 30 aniversario del Grupo Vasco del Club de Roma. Que el Club de Roma realmente nació en el año 68, lo que es el Grupo Vasco empezó a funcionar aquí en el año 96. Entonces, por eso estamos cumpliendo 30 años y lo recuerdo en cada una de las conferencias que venimos realizando. Quizás hagamos antes de fin de año alguna especial, conmemorativa, pero bueno, por lo menos lo celebramos en cada una de las que hacemos. Entonces, bueno, y aprovecho también para felicitar ya que hablamos de conmemoraciones, el 35 aniversario de Bilbao Metrópoli 30, que lo han estado celebrando, y como tenemos aquí a Idoia Postigo, la directora general, pues también soy una a ellos por ese aniversario. Ya no he sido pues es también miembro del Grupo Vasco del Club de Roma. Bueno, hoy vamos a seguir tratando el tema del mundo de la empresa, que ya lo tratamos en la conferencia del mes pasado, en que tuvimos a Antonio Garamendi, presidente de la COE. Nos habló un poco, lógicamente, desde la perspectiva empresarial, y hoy vamos a hablar desde la perspectiva académica. Entonces, y quizá también más centrados en el ámbito de la empresa vasca, del valor, del legado, del propósito, del arraigo incluso, y bueno, desde distintas perspectivas, ¿no? Y para ello pues tenemos hoy aquí con nosotros a una auténtica experta y especialista en este tema, que es Leire San José Ruiz de Aguirre. No os voy a contar, a pesar de su juventud, su extensa trayectoria. Voy a hacer algunas pinceladas. Tenéis un pequeño resumen, como siempre, en la propia convocatoria. Leire es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad por la Solerico Universidad de EA. Es también doctora, con una tesis sobre el impacto de las TIC, del análisis de las TIC, muy valorada también. Es también coordinadora de la Comisión de Ética de UNITA. También forma parte de la Comisión Ejecutiva de AECA y de CIREC. También pertenece a Governance, y ha sido también el premio, entre otras cosas, premio economista, que del año pasado, premio impartido por el Colegio Vasco de Economistas en diciembre, pero fue del año pasado. Y bueno, con ese bagaje, pues bueno, nos va a poner un poco en el foco del tema que os he comentado de la empresa. Vamos a seguir un poco también la forma que solemos hacer habitualmente. Nos dará Leire la conferencia. En cuanto termine, os comentaré también antes de que se vaya la gente que no se queda a comer, cuál va a ser la próxima que tenemos prevista, y luego pues comeremos y luego tendremos el debate. Entonces, pues os dejo ya en buenas manos. Muchísimas gracias, Leire, por dedicarnos este rato. Has venido en otras ocasiones, pero hoy te toca de titular, y bueno, pues que te vaya bien contigo. Venga, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Bueno, guztioi, ongi etorriak Club de Roma. Bienvenidos, y lo primero deciros que es todo un placer, ¿no?, estar aquí pudiendo compartir una serie de ideas, ¿no? Y sobre todo después de estos 50 años, ¿no?, de esa reflexión con los límites del crecimiento, que tienen un significado muy especial para mí, porque suponen realmente un cambio, ¿no?, un cambio de reflexión en cuanto a los aspectos sociales, medioambientales y económicos también, o a partir de esos económicos sobre todo. Antes de nada, dos aclaraciones. No voy a hablar ni de política ni de religión, y tampoco tengo una varita mágica para resolver todos los problemas. Sí que es verdad que somos conscientes que en el caos acabamos funcionando, que tenemos temas inesperados, y aunque pensábamos que no los íbamos a superar, pero conseguimos al final resolver y poder seguir esta vida, ¿no? Entonces, como objetivo de esta reflexión, de esta charla, pues va a ser precisamente esa reflexión
en cuanto a cómo podemos seguir avanzando hacia un bienestar mejor y superior, hacia una forma diferente de poder hacer las cosas, ¿no? Para eso, pues bueno, partimos de esa idea en la que en 1972 pues el Club de Roma realiza esa petición, ¿no? Y en la que tenemos esa reflexión de los límites del crecimiento. En ese caso, pues es evidente que la conclusión es que no puede haber ese crecimiento ilimitado porque tenemos un planeta finito, ¿no? Entonces nos preguntamos, pues bueno, ¿qué ocurre, ¿no? Cuando queremos o venimos de una historia, de un desarrollo económico fundamentado mucho en el crecimiento, pero aparecen, o no somos conscientes que existen unos límites ecológicos, límites sociales, límites económicos. Y entonces tenemos aquí esta figura y es en la que nos hemos centrado. Es un tren que da vueltas, pero ¿qué es lo que podemos visualizar en ese tren? Pues que tiene un recorrido circular en el que no hay paradas y no hay en realidad personas, ¿no? Da vueltas y podemos empezar a pensar que ese tren cada vez da vueltas más rápido. Entonces podría ser que la gente acabe, si hay alguien en algún momento disparado o han salido disparados, las vías se pueden romper. ¿Qué es lo que ocurre, no? Es un tren que va sin horizonte, es un tren que va sin esas paradas, sin esas reflexiones. Y en este sentido, pues bueno, es intentar buscarle un sentido a este tren, o es la reflexión que voy a hacer. En esta línea tenemos que pensar más en el progreso que en otra cosa, ¿no? En cómo podemos progresar desarrollando ese valor que hay que luego distribuir. Tenemos que ser conscientes que en esa distribución pues, tendríamos que evitar esos costes y sobre todo tendríamos que mirar el foco hacia dónde nos vemos, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Eso significa que no nos tenemos que replantear tanto si tenemos que crecer o no crecer, ¿no? Sino hacia dónde queremos hacerlo. Tampoco quiere decir que vayamos a destruir ese tren, ni vayamos a parar ese tren, ¿no? Sino que tenemos que reorganizar. Y antes de nada, pues vamos a ver. Decíamos que partimos, y por eso estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros, de esos límites del crecimiento, y agradezco mucho esta invitación del Club de Roma, ¿no? En estos límites del crecimiento, ya sé que hemos tenido, ¿no? Hace unos meses teníamos aquí a Irache que nos estaba haciendo una reflexión sobre en qué habían consistido y cómo se habían desarrollado todo ese pensamiento. Sí que a partir de esa idea en el que tenemos que poner esos límites y repensar hacia dónde va ese crecimiento, si es que tiene que haber crecimiento, pues nos damos cuenta o somos conscientes que por una parte pues puede ser que esa inercia, esa parte operativa, ese tren en el que vamos día a día, no nos permite ver que a veces tenemos retardos, inercias o efectos acumulativos, ¿no? La propia dinámica del sistema en el que fue analizado este estudio, este trabajo de los límites del crecimiento, pues también nos hace ver que existe una serie de variables, ¿no? Estamos hablando de una población, estamos hablando de una producción, de una industria, de unos recursos, estamos hablando también de alimentos, de contaminación, pero claro, es un conglomerado de todos ellos a los que tenemos que hacer referencia cuando queremos pensar en ese desarrollo y sobre todo en ese bienestar. Sí que se plantearon algunos supuestos, algunos escenarios, por ejemplo, el business as usual o también el otro escenario que era el established world. Rápidamente, los 7 ideas, reflexiones a partir de los límites del crecimiento. El primero de ellos es que el Club de Roma cambia esa conversación. Es un punto de partida y sois parte
de ese punto de partida hacia un cambio necesario. El segundo era el que no vamos a poder seguir de la misma forma. El problema no es solo que existan esos límites. Además, se fundamenta en algo muy sistémico. Y lo que se hace es desarrollar distintos escenarios, supuestos, que ocurriría si... En uno de ellos precisamente tenemos el de business as usual, ¿no? Y aquí sí que tendríamos que estar pensando que si seguimos igual, haciendo lo mismo, estaríamos rebasando la capacidad que tiene el propio sistema. Y los deterioros, las situaciones, nos llevarían a necesitar siempre más recursos, más personas, más tecnología, y esto al final acabaría deteriorando la situación. Además se piensa, bueno, pues puede ser que gracias a la tecnología esto nos permita desarrollar, pero bueno, se ve que tampoco es la respuesta. Incluso se desarrollaron sistemas de estabilización, Stabilized Work, en los que no se podía resolver lo que ya teníamos en marcha, ¿no? Como conclusión, entonces, pues bueno, tenemos que empezar a pensar que tenemos que hacer un esfuerzo hacia un desplazamiento del pensamiento que tenemos. Esto ya lo hemos hecho. Entonces, felicidades, soy Ionak. Sí que estamos pensando ya y hemos asumido, y el Club de Roma es parte activa de esta reflexión, que pasamos del crecimiento al bienestar. Es el primero de los grandes desplazamientos de la reflexión que voy a hacer. En esta línea, dos anotaciones. La primera de ellas, bueno, tenemos aquí una figura, ¿no? Una figura en la que tenemos dos mundos, dos posibles mundos. El primero de ellos, evidentemente, hace referencia al que vamos a atender si es que no hacemos nada. Y algunos datos así nos lo indican. Quizá no lo vayamos a ver nosotros, pero sí aquellos que nos vayan a seguir. Con lo cual somos también responsables de dejarles un mundo como el que nosotros, al menos, hemos encontrado. El Global Footprint Network nos está diciendo que si seguimos así, la humanidad está utilizando recursos naturales a un ritmo equivalente de 1,7 planetas, con lo cual tenemos un problema. Y Euskadi también se está haciendo o está reflexionando, y por eso tiene el programa marco ambiental de 2030. Pero no es simplemente que contaminamos menos, sino que hay que redefinir el papel en el que estamos, el papel de nuestra sociedad. Sí que hemos llegado a un punto, y yo estoy convencida que ya somos sensibles, hemos empezado a pensar en cómo medir algunos límites que tiene el medio ambiente, a gestionar, a equilibrarlos y no trasladarlos a generaciones futuras. Tenemos ante nosotros entonces los límites del planeta, el medioambiental. Pero esto va más allá. También tenemos unos límites humanos, que quizá los sentimos también, pero igual no los hemos pensado o reflexionado tanto, ¿no? En esta línea tenemos esos problemas haciendo alusión a uno de los mitos, el de Sísifo, que ¿qué es lo que está haciendo? Pues bueno, tiene ahí esa piedra gigante que está intentando subir y levantar hacia esa colina y se esfuerza, tiene talento, desarrolla sus capacidades, pero día a día, cuando acaba, vuelve a tener la piedra en el mismo sitio, ¿no? ¿Esto qué nos hace pensar? Pues ¿qué es lo que nos ocurre? No consiste en trabajar más, ni siquiera es un problema de cansancio o de estrés, es esa sensación de que el esfuerzo nunca se ha completado. No conseguimos llevar esa piedra a lo alto de la colina. Por mucho que aceleremos, no conseguimos ese objetivo, que debería ser el bienestar, no tanto el crecimiento. No sé si alguno hay de mi generación o similares, pero yo siempre me acuerdo de Oliver Bellick, que tenían la pelota y nunca llegaban, ¿no?, a la portería, ¿no?, y corrían,
parecía que la portería se iba moviendo de sitio. Entonces, siempre acabamos teniendo ese desazón de yo me esfuerzo, yo hago, yo pongo más producción, más tecnología, más capacidad y nunca alcanzo. También hacemos o hace referencia a esa sociedad del cansancio, ¿no? Y entonces vamos a empezar a hablar de las personas. Y aquí volvemos a la empresa, ¿no? Yo soy de gestión de empresa y creo que ahí podemos hacer, tenemos capacidad de cambio en ese núcleo. Podemos hacer o debemos hacer en muchos estadios, desde la persona, la empresa, la sociedad, la economía, el marco. Voy a hablar ahora de esa gestión de empresa. Y aquí es donde nos tenemos que empezar a plantear, ¿no? ¿Qué es una empresa más allá de un grupo de personas? ¿Por qué la empresa de repente tiene una entidad propia, diferente a la que lo dotan las personas que estamos en las empresas? Y aquí es donde empezamos a reflexionar y, claro, pensamos en el orden de prioridades. Claro, tenemos que ver qué es lo primero. Si lo primero es la empresa o lo primero es la persona, que es la que ha creado la empresa. Parece sencillo, pero luego se nos acaba olvidando. En el día a día operamos, establecemos incluso planes, márgenes, situaciones, pero como la mira se va estrechando, no vemos por qué se generó esa empresa, por qué se creó, para qué se creó esa empresa. Y además la tecnología o la digitalización a veces no nos ayuda del todo, ¿no? Porque aumenta esa capacidad operativa y veo que voy haciendo cada vez más producción, más actividad, más desarrollo y quiero pensar que eso es para el bien de las personas, pero a veces ni siquiera lo compruebo, ¿no? Y veo, por otro lado, que la vida laboral, las personas pues acaban teniendo ese sentimiento de incapacidad, de impotencia en cuanto a llegar a esa colina con esa piedra. Así que tenemos que pensar, además, que somos las personas las que tomamos las decisiones. Y aquí tenemos un problema, ¿no? Porque nos justificamos muchas veces porque lo ha dicho el algoritmo, lo ha dicho el modelo, lo ha dicho la plataforma. A mí me está respondiendo y eso es lo que tenemos que hacer, sin realmente pensar que son las personas las que debemos tomar esas decisiones. Podemos hacer el símil como, esto parece a veces que es una caja negra, ni siquiera me planteo por qué me ha dado esa respuesta. Tenemos que pasar a cajas blancas. ¿Por qué ha sido esa la respuesta? Aquí viene la segunda de los desplazamientos en la reflexión, de los medios, que son las empresas, a los fines, que son las personas. Aquí nos podíamos plantear, ¿y cómo es posible? Bueno, a veces somos incapaces de olvidar cosas, o somos muy capaces, de olvidar cosas, ¿no? ¿De qué nos olvidamos? De todo aquello que ha sido más doloroso, de lo que nos ha supuesto más esfuerzo, de aquello que... Entonces vamos siempre, a veces, a cosas fáciles, sencillas, simples. Pero tenemos que hacer un esfuerzo en volver al propósito de la empresa. Hay que hacer esa focalización de por qué se crearon las empresas y pensar que aunque durante buena parte de este siglo XX, siglo XXI, pues la empresa se ha entendido principalmente desde esa función económica, ¿no? Producir bienes, organizar recursos, etc. Que es necesario, sin duda. Tampoco ahora le vamos a quitar el peso. Pero la cuestión no es si la empresa debe generar ese beneficio, sino si el beneficio puede seguir siendo el único criterio. Aquí la cuestión es que le hemos dado un peso tan alto, hemos pensado que con el beneficio ya era suficiente para tomar decisiones. Esto nos ha relajado la vida, la gestión de la empresa, pero nos ha dificultado ver el foco, el propósito de las organizaciones, que precisamente es qué valor están generando. ¿Valor para quién? ¿Cuánto valor está generando? ¿De acuerdo? Entonces el propósito no debería ser
tampoco una frase decorativa ni un ejercicio de comunicación, ¿no? Es una actividad real, diaria de las empresas. Podemos pensar que incluso en ese beneficio con unas rentabilidades, pues bueno, tenemos empresas y hemos tenido casos, ¿no? De empresas en las que estaban deteriorándose los empleos o tomando decisiones de despidos, ¿no? Con lo cual, no siempre tenemos esa relación directa entre que el beneficio sea un indicador del bienestar de las personas que tienen a su alrededor. Además, no queremos decir que vayamos a renunciar a crear ese valor también económico en la empresa, pero sí que hay que pensar esa forma de generación. La empresa sigue entonces necesitando beneficio, porque es algo de lo que nos hemos dotado, pero es un instrumento, es un tema contable, económico, pero su sostenibilidad futura dependerá de su capacidad para convertir ese beneficio en valor compartido, en distribuirlo, en que sea duradero, que sea realmente lo importante y que sea a largo plazo, como veréis luego. La tercera de los desplazamientos en esta reflexión precisamente es del beneficio económico a ese valor. Un inciso, no sé si os va a gustar, pero para reforzar la idea, vemos que alguien está señalando con el dedo, sin duda conoceréis este proverbio chino, ¿no? Que hace referencia, ¿no? Que cuando el sabio señala, en este caso a la luna, vamos a pensar que es el bienestar, pues el miope, el borrego o incluso el tonto, ¿no? Al dedo, ¿no? Al beneficio económico. Tenemos que tener esa amplitud de miras, ¿no? Y no solamente mirar a ese beneficio económico, sino a todo lo que hay a nuestro alrededor. Y no podemos confundir el beneficio con el propósito final. Bien, llegamos entonces al legado. Es un punto intermedio, vamos a decir, en esta reflexión, pero sinceramente yo solo escuché del legado desde hace, vamos a decir, 3 años, desde el 2023. Anteriormente no había escuchado como tal esa reflexión del legado. Sentí como algo que siempre había intuido, sentido, defendido, pero de repente todo acababa siendo completo, ¿no? Y me supuso un tema de inspiración, ¿no? En el sentido de, para esto estamos aquí, ¿no? Para dejar ese legado. Como personas, y bueno, hemos utilizado como instrumento la empresa, que podríamos haber desarrollado otras cosas, pero bueno, pues hemos utilizado la empresa, con lo cual tenemos que volver a esa reflexión del legado. Y de hecho la competitividad sostenible de la que nos hemos dotado, estamos sensibilizados y sobre todo en la empresa vasca, pues bueno, no puede estar desalineado con esta idea del legado, tiene una fuerza especial. En esta línea, y aquí tenemos algunos, ¿verdad? Pues bueno, tenemos todo ese desarrollo del cooperativismo, que precisamente tiene como fundamento esta idea. Nosotros somos personas transitorias que estamos dentro, en este caso, puede ser de cooperativas, pero también de empresas. También ocurre con la empresa familiar, pero lo que tenemos que hacer es dejar la empresa mejor de la que nos encontramos. Lo mismo que con el mundo, ¿no? Nos ha tocado vivir el mundo. Yo estoy bastante contenta, con bastantes posibilidades, con un bienestar, pero claro, no podemos dejarlo ahora peor de lo que lo hemos encontrado. Tenemos que tener esa responsabilidad. Y en esa línea podemos decir que la empresa es algo así como una institución social, ¿no? Tenemos que pensar que los resultados que vayamos a conseguir y desarrollar pues vayan a ser mejores que los que hemos encontrado cuando hemos comenzado. Y el legado no es hablar ni de nostalgia,
ni de algo idealizado, sino es hablar de estrategia y con acciones. Y a mí esto me gusta mucho, ¿no? No es lo que se dice, está bien hablar, pero es lo que se hace. Yo quiero evidencias, yo quiero casos reales, yo quiero ejemplos de qué se ha hecho en esta línea para dejar mejor esta empresa de lo que lo he encontrado. Si solamente he conseguido tener beneficio y he sido un accionista que he conseguido rentabilidad y me lo he llevado con los dividendos, pues realmente eso no es legado. Así que, pues bueno, tenemos que tener también esa responsabilidad intergeneracional. No es solo parte de nosotros esa responsabilidad, sino viene de antes y tenemos que dejar también esa responsabilidad a los que vendrán en el futuro. Y aquí, más que nunca, pues bueno, hemos hecho muchas actuaciones en esta línea: territorio, talento, valor, innovación. Y además, tenemos que pensar en el talento, ¿no? Porque últimamente hablamos de falta de talento, voy a atraer talento, voy a buscar talento fuera, pero ¿qué entendemos por talento? De repente parece que el talento o sí o no, o blanco o negro, o unos o ceros. Pero somos así de simples, ¿no? Nos gustan las cosas sencillas y catalogar en dos es algo que nos hace eficientes, pero no completos. Entonces, claro, pues cuando empezamos a pensar en el talento, pues decimos que no hay talento, pero en realidad creo que el problema es que tenemos una falta de sistemas para reconocer ese talento y sobre todo para desarrollarlo. Tenemos que hacer una mirada más amplia. A veces somos muy reduccionistas, lo estrechamos mucho y entonces tenemos que pensar quién tiene ese talento, cómo se puede desarrollar, en qué área, con qué actuaciones. Es una responsabilidad colectiva que no es sencilla de abordar. Claro, es mucho más fácil decir, estos tienen, estos no tienen. Creo que todo el mundo tiene talento, aunque hay que buscar qué tipología, en qué momento y cómo desarrollar ese talento. Porque podemos tener talento por la precisión, por el cuidado, por la escucha, por ser creativos, por ser cooperativos, por tener empatía, por tener un pensamiento crítico, por ser resilientes, por ser reflexivos, etcétera, etcétera. Entiendo que todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de talento, ¿verdad? Con lo cual no sé dónde están esos que no tienen talento. Y además tenemos que pensar que a veces nos hemos equivocado. ¿Con qué? Con ese término que es la meritocracia, ¿no? Que podemos decir que nos libera del mal, ¿vale? La meritocracia tradicional simplifica esta cuestión. ¿Tiene méritos o no tiene méritos? Y encima, pues así puedo justificar esto del talento, ¿no? Sí que a veces no buscamos el talento, no lo desarrollamos, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que hacemos? Pues bueno, pensamos en una persona que piense igual, que trabaje igual, que aparente igual, que responda igual. Claro, pero entonces estoy buscando al rebaño, a ese que miraba el dedo, en vez de alguien diferente, alguien que haga exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros. Vale, hay que buscar, ¿no? Aportar algo es si encontramos el lugar, la tarea y el apoyo adecuados, lo vamos a encontrar. Y además, como veis ahí, pues bueno, todos somos capaces, ¿no? El reto no es solo atraer a ese talento, es cultivarlo, es reconocerlo, es hacerlo emerger. Tenemos la quinta de los desplazamientos. Tenemos 7, ¿vale? De la meritocracia al talento inclusivo, porque todas las personas somos capaces, pero para distintas cosas, en distintos momentos. Quizá hay personas que en este tren tan acelerado
pues no se encuentran tan a gusto, ¿no? Y no quieren seguir con esas dinámicas de trabajo, con ese poder de la piedra sobre nosotros, ¿no? Y entonces hay que buscarlo y hay que desarrollar. Bien, vamos a seguir con las personas. Y esta imagen, ¿qué nos hace ver? Vemos ahí a la reina roja, ¿no? Que corre y corre y corre. Es como las empresas, las tenemos ahí aceleradas, corriendo, haciendo, desarrollando. Están dentro de ese tren del crecimiento, ¿no? Sin paradas, sin descansos, sin reflexiones, sin pensar en lo importante, sin pensar solo en una única cosa, sino pensando en el global. Esto es de Alicia a través del espejo, ¿verdad? Y es cuando Alicia le dice a la reina que van corriendo y dice, pues si yo veo aquí, ¿no? este árbol todo el rato, yo estoy corriendo y corriendo, si en mi país, cuando yo corro, cambio de sitio. Y entonces dice la reina, bueno, es que tu país es muy lento, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la paradoja, ¿no? En la que nos encontramos inmersos. Más tecnología, más datos, más herramientas, más ciberseguridad y más bienestar. ¿Esto nos va a llevar al bienestar? Claro, antes hacíamos las cosas en una semana, ahora sin embargo, pues podemos hacerlas en un día, en un minuto, en un segundo. Y el tiempo que nos queda, ¿alguien tiene tiempo aquí? Porque yo desde luego no consigo tener tiempo. Algo estamos haciendo mal. Porque si realmente la tecnología nos decía que íbamos a liberar tiempo, y mi tesis doctoral, de esa que Miquel me ha recordado hace 20 años, yo ya hice esa influencia de las tecnologías en la gestión de la tesorería de las empresas. Y una de las conclusiones precisamente era esa: vamos a liberar tiempo. Evidentemente me equivoqué. Liberaríamos tiempo para esa operatividad, para la gestión operativa con las entidades bancarias, que antes se tardaban días en saber el valor que tenía en cuenta una empresa, pero hemos ocupado el tiempo con muchas otras cosas. No sé si realmente son importantes o no, pero de repente no hay tiempo, ¿no? Tenemos que reflexionar entonces de esa aceleración tecnológica al bienestar real. Y ahora llegamos a las finanzas y sobre todo a algo que a mí me preocupa mucho, que son los fondos de inversión. No todos, pero unos cuantos sí me preocupan, ¿no? Y volvemos entonces a la empresa. Entonces, esa empresa la utilizamos como un medio, hemos dicho, que no tiene que ser la finalidad, sino que es el medio, y está dentro de un área, de un desarrollo financiero que conocemos. Hablamos de quién orienta la economía, quién decide el futuro de las empresas, y durante décadas muchas empresas vascas han tenido, quiero pensar que tienen todavía, esperemos que lo mantengan, una relación muy estrecha con su entorno, ¿verdad? Son de aquí, se preocupan por las necesidades que tenemos aquí cerca, ¿no? Forman parte de un ecosistema vinculado a una serie de familias, municipios, centros formativos, cooperativas, entidades financieras, gobierno, comunidades, etc. El problema, ¿cuál ha sido? Que con los fondos de inversión este juego, que yo empezaba a entender, empieza a cambiar, ¿no? Y entonces ya la empresa no es un proyecto de producción, sino que puede llegar a ser un activo financiero. Y ahí es cuando encuentro una disrupción del bienestar de las empresas para el bienestar financiero. Pues ahí ya se me rompe mi esquema en ese punto, ¿no? Porque ya no importa solo qué producen o a quién están dando empleo o qué papel están cumpliendo en el territorio, sino cuánto puede rentabilizarse y en qué plazo. Veremos ahí otra variable que nos puede romper nuestro ecosistema, ¿no? Y así lo estamos viendo con algunos ejemplos que luego intentamos volver, ¿no? Pero los fondos de inversión y sobre todo los de capital riesgo, pues tienen otras reglas de juego con otros objetivos que están en un mundo paralelo.
Por una parte tenemos las empresas, por otra parte tenemos ese mundo paralelo financiero, pero es el que nos acaba moviendo, gestionando las empresas y a las personas entonces. Entonces, pues bueno, las decisiones estratégicas ya no se toman necesariamente desde la pregunta de por qué o cómo estoy generando empleo. No se están tomando desde la cuestión del arraigo, desde la comunidad, desde el largo plazo que habíamos quedado, que las empresas, esto es a largo plazo, ¿no? Por eso teníamos el legado, pero ahora si entran los fondos de inversión, bueno, pues veremos qué es lo que van decidiendo, ¿no? Y de nuevo tenemos las tecnologías, porque claro, las finanzas, también las tecnologías aceleran más. Entonces otra vez tenemos el tren dando más vueltas, ¿no? Porque todo lo que está alrededor, menos mal que existe algo que es la Tech 5.0, la industria 5.0, y le estamos volviendo a repensar, ¿no? Cómo podemos gestionar las finanzas también desde ese área de las personas, unas finanzas más humanas, ¿no? No sería pensar en cuánta financiación llega, sino qué financiación es la que llega, con qué horizonte, con qué gobernanza y para generar qué valor. Pensamos en economía real. El problema entonces es crecer perdiendo el vínculo con aquello que daba sentido a la empresa. Y volvemos otra vez al sentido. ¿Y por qué hemos creado esta empresa? ¿Para quién hemos creado? ¿Quién la ha creado? ¿Es para estar súper acelerados, para que los fondos de inversión estén ganando dinero? Bueno, igual yo también estoy ganando dinero gracias a los fondos. Pero ¿está pensando en este territorio o está pensando ya a nivel mundial? Y entonces dejamos esta perspectiva local. Bueno, pues tenemos que reflexionar en esa línea, ¿no? Y los proyectos, pues bueno, tienen que tener un propósito, unas personas, una cultura, un futuro. El sexto de los desplazamientos, que sería desde esa enajenación que nos puede llevar estas finanzas más tecnológicas y con otros instrumentos, con otros objetivos, a buscarle el sentido a las finanzas. Y para hacer todo esto, pues llegamos a la séptima, vamos a llegar a la séptima, al séptimo desplazamiento. ¿Y qué nos viene a decir? Que hemos pensado que una buena decisión empresarial iba a ser la maximización. Y así llevamos décadas explicándolo en las universidades. Claro, pero cuando nos paramos a pensar, claro, si maximizamos y lo juntamos con una variable que es beneficio económico, pues claro, pues ¿cómo maximizo? Reduciendo el empleo. ¿Cómo maximizo la eficiencia? Pues reduciendo el aprendizaje. ¿Cómo maximizo la rentabilidad? Pues bueno, reduciendo el arraigo, ya no me importan los temas, las características de arraigo. Claro, entonces aparecen ciertos desequilibrios, ¿no? Y la gobernanza precisamente puede aparecer para evitar esa simplificación. Y de nuevo volvemos, pues que esto era bastante fácil, ¿no? Teníamos, si no, beneficio, maximizábamos, dentro de su complejidad, pero lo que es el pensamiento es mucho más sencillo. Claro, ahora queremos ser multidimensionales, queremos analizar todas esas perspectivas diferentes. Para eso la única opción que tenemos es que los sistemas de gobernanza vayan a cambiar. ¿Por qué? Pues porque dentro de esos órganos de gobierno tendrán que aparecer personas que tengan distintas unidades, distintas, decíamos, prioridades también. Bueno, igual mantenemos alguno que tenga como prioridad el beneficio, pero quizá otro vaya a tener la sostenibilidad más medioambiental, otro la social, otro esté pensando en el legado, otro esté pensando en el territorio, y ahí así es como podemos realmente desarrollar sistemas en los que podamos buscar ese equilibrio y pasar entonces de esa maximización a esos equilibrios. Hay que buscar para eso complementariedades. Sí que es verdad que de esta forma la calidad de las decisiones en estos órganos emergerá precisamente de poner en esas tensiones. Claro, esto nos va a tensionar, porque era mucho más fácil echarlo con una moneda del 50% que ahora tener a 10 personas con 10 variables diferentes y viendo
que cada uno las prioridades las tiene de forma diferente y no alineada totalmente, ¿no? Sí que esto lo vemos a veces influenciado porque volvemos a la idea de que olvidamos cosas, ¿no? Y hace poco estuve en una reunión en la que se había olvidado ya la existencia de tipos de interés negativos. Ocurrieron. Se había olvidado que la inflación había llegado al 10%. Claro, ahora nos sorprendemos. Está incrementada. Pues sí, hemos venido de una inflación, hemos tenido. Entonces, a veces necesitamos personas que se estén fijando en todas esas variables diferentes a las que suelen ocurrir, a las constantes. El equilibrio así no es una renuncia a la ambición, es una forma más madura de ambición. No se trata de beneficiar muchísimo a unos pocos y esperar que al final del camino algo llegue al resto, ¿no? Hay que repartir esos esfuerzos. Y por eso una organización no puede esperar el resultado final para preguntarse si ha generado bienestar. Porque ahora habíamos cambiado el foco, ¿verdad? De crecimiento pasamos a bienestar, pero además podemos esperar al final, o quizá en la mitad de la jugada, en el desarrollo, también podemos fijarnos en cómo se está generando ese bienestar, en que se decide reparto de cargas, reconocimiento de aportaciones, distribución de valor para todos esos grupos de interés. El séptimo de los desplazamientos de esa maximización al equilibrio. Y aquí es donde llegamos a hablar de mi libro, el valor social integrado, la contabilidad social. Hemos dejado ahí unos libros para quien lo desee se lo lleve. Hoy la charla no era sobre valor social integrado, pero hemos llegado también a ese valor social integrado. Algunas pinceladas. No sustituye el económico financiero. En ningún momento he dicho vamos a dejar de hacer negocios bien hechos económicamente, sino que no puede ser la única variable y por eso tenemos que complementar. Y cuando estamos pensando en el desarrollo de esa generación de valor y distribución de valor, pues hay una forma de poder hacerlo. Sí que nosotros lo hemos reducido a uno de los KPIs, al euro, a las unidades monetarias, pero eso no significa que voy a ganar más dinero, significa que estoy poniendo todos esos aspectos sociales al mismo nivel, con la misma unidad, que es las unidades monetarias, que lo económico-financiero. Y esto cambia totalmente esa perspectiva. Además, nos permite, una vez que hayamos hecho todo ese análisis de distribución de valor, saber cuánto valor se ha generado para cada uno de los grupos de interés. Cuánto valor generamos para trabajadores, cuánto generamos para los clientes, cuánto generamos para los financiadores, etc. Y lo hacemos en unidades monetarias, con lo cual podemos gestionar, podemos determinar cómo mejorarlo, incrementarlo, ser eficientes, etcétera, etcétera. Ya vamos finalizando. Ya estamos viendo las 7 ideas fundamentales que os he transmitido. Probablemente habrá muchas otras, pero bueno, estas son las 7 que en este momento hemos estado pensando. Recordamos ellas. La primera, del crecimiento, y aquí sois protagonistas, el Club de Roma, del crecimiento, con esa reflexión tan bonita hace más de 50 años hacia ese bienestar. El segundo es que la empresa no es la finalidad, es un medio, es un instrumento y muy potente. Pero la finalidad, recordemos, que son las personas que han creado esas empresas. Tercera, del beneficio económico al valor. Aquí nos hemos agrandado, nos hemos elevado. Bueno, seguimos teniendo como una de las variables beneficio económico, pero no puede ser la única y exclusiva. Nos hace más fácil las decisiones, pero no son completas. La cuarta es el tema que me ha inspirado en los últimos años, es el tema del legado, que da sentido encima a las personas, a las organizaciones y nos hace sobre todo pensar en cómo podemos mejorar lo que nos han dejado, porque somos afortunados, porque nos han dejado algo. Ahora tenemos que conseguir mejorarlo
porque esta música va a estar sonando. Y hay una música en un órgano de Ámsterdam que se ha planificado que vaya a estar sonando durante 639 años. Es algo muy bonito, ¿no? El hecho de que ¿cuántas generaciones van a tener que soportar esa canción en ese órgano? Pero lo han planificado en el año 2000, creo que ha sido 2001. Curiosamente empezó con silencio durante 17 meses y en el 2003 es cuando empieza la primera nota y vamos a estar 639 años. Ojalá que las empresas las pensemos así, las creamos y vamos a ser parte de ellas, pero solo transitoriamente, con lo cual tenemos que conseguir que otras vayan mejorándola, manteniéndola y desarrollándola. El quinto me gusta mucho también, de la meritocracia. Nos hemos hecho con esos méritos y yo tengo esos papeles, pero aquí lo importante es el talento inclusivo y pensar que todas y cada una de las personas tienen un talento. Otra cosa es que hay que buscar cuál es, hay que aflorarlo, hay que generar espacios en los que podamos mejorarlos, desarrollarlos. No podemos pensar que todos vayamos a tener los mismos talentos. No somos borregos, ¿no? Pues entonces tendremos que hacer ímpetu en eso. De la generación al sentido, y esta es la preocupación que tenemos por ese cambio en el área financiera. Por una parte tecnológico y por otra parte porque los recursos se están enajenando y esto tiene sentido para la empresa, porque la empresa es un sistema de producción, porque es un sistema de generación de valor. Pero entonces, si solamente es un activo financiero, ya se nos está cambiando nuestro sistema de pensar. Y el último de ellos es el de la maximización a los equilibrios, de intentar optimizar una de las variables a buscar distintos equilibrios y no todas las empresas, todas las entidades tienen que tener la misma envergadura y para eso, pues bueno, todos estos desarrollos y sistemas de gobernanza en los que tendremos que ir trabajando para tensionar, para buscar lo mejor de las decisiones, pues habrá que hacer un gran esfuerzo en todos ellos. Bien, pues llegado a este final, volvemos al tren. ¿Ha cambiado algo? Bueno, pues queremos buscar en ese tren que haya una serie de paradas, personas. Bueno, hay que buscar esa competitividad sostenible, pero con sentido. Y aunque parezca difícil, yo siempre digo, esiña, equiñe, seguiña. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Pues esperemos que lo imposible se haga posible, ¿verdad? Nos has abierto muchos frentes y además de una visión interesante y además que combine también el mundo empresarial, no solo es tener una visión propia desde dentro de la empresa, sino una visión un poco de fuera, que te abra un poco los ojos a ciertos conceptos que igual a veces no se tienen del todo claros. Entonces te agradecemos enormemente la conferencia que nos has prestado. Aprovecho también para indicar, antes te he dicho que eres el último premio economista, entonces agradecemos que no lo había visto, aquí está la presidenta del Colegio Vasco de Economistas, Cristina Andrés Urarte, a la que agradecemos enormemente que hoy nos acompañe, y además no solo presidenta del Colegio Vasco de Economistas, sino vicepresidenta del Consejo General de Economía, a nivel estatal. Y bueno, es la que te concedió el premio, del Colegio de Economistas. Te agradezco mucho. Bueno, ya os anuncio, antes de que se vayan también las personas que no se quedan a comer, la próxima conferencia que vamos a tener es de una persona muy conocida, que es miembro además del Grupo Vasco del Club de Roma. Ya le hemos tenido de conferenciante en varias ocasiones. Cuando os diga los temas vais a adivinar de quién hablo. Nos ha hablado del concierto económico, que es su tema estrella y preferido. Nos habló también presentando al grupo Segarriak, la presentación oficial que hicieron aquí con Guillermo Dorosolo y Maite Lanzábal. Os hablo de Perdurio y Subiarte. Le hemos planteado un reto, porque creemos que es una persona con una mente privilegiada
y que es bueno que nos pueda seguir aportando cosas. Le hemos planteado que nos hable del futuro de la humanidad y además que lo haga en clave de esperanza. Sé que lo ha tomado el tema con bastante profesionalidad, por así decirlo, lo está preparando fuertemente y lo vamos a tener aquí el 5 de junio, viernes 5 de junio, ya os haremos también llegar la convocatoria, pero creemos que puede ser también un tema muy interesante, sobre todo ahora que andamos con este tipo de cuestiones complejas a nivel mundial, y sobre todo que no solo nos planteen, porque yo últimamente también, antes he estado comentando con algún compañero, estoy asistiendo a muchas charlas y hay muchos casos que nos hablan de nubarrones continuos. Yo creo que hay que tener también motivos para la esperanza y desde luego buscar nosotros las vías posibles para conseguirlo en este mundo complejo que creemos que siempre ha sido, pero bueno, ahora especialmente, pues bien, pero bueno, yo creo que hay vías para la esperanza y ya digo, tenemos a Pedro Luis Uriarte para que nos abra un poco más los ojos desde su privilegiadamente en este tema, el 5 de junio. Y ya sin más, y bueno, deseando que los que se vayan pues coman por ahí bien, aquí intentaremos también comer los que estemos, venga, One Quintanari y luego seguimos con el debate. Venga, Sergio.